16 minutos pasaron de las 8 de la mañana. De a poquito se empieza a asomar el sol aquí por la República de Plotier. 4 grados la temperatura actual, la máxima para este martes 13 grados. Y ya hace una semana que hemos inaugurado una nueva sección, una nueva columna en No la ven, acá por la Casa del Rock Argentino. Y tiene que ver con la idea de sentarnos a conversar un rato sobre psicología y salud mental, de hacer una alineada de patos quizás, o por qué no hablar de estas cuestiones justamente que tiene que ver con la salud mental acá en la Casa del Rock Argentino. Y es por eso que nosotros le damos la bienvenida a esta columna de los días martes a la licenciada Karina Agüero. Hola Cari, ¿cómo andás? Buen día, bienvenida. Hola Bruno, buen día, ¿cómo va? Excelente, ¿por allá cómo viene el clima? Acá se ha levantado un viento terrible, está helado, esperando que llueva un poco, pero por ahora congelados. Bueno, acá estamos fresco, pero parece que la ola es en todo el país, ¿no? Por lo que yo veo y tengo entendido, se viene fresco en todo el país. Sí, bueno, acá no las mandan ustedes, así que... Llega con delay, pero llega el fresco por allá. Claro, esto les pertenece, chicos. Háganse cargo, que dejan la puerta abierta, muchachos, por favor. Claro. Bueno, Cari, nosotros en este martes hemos decidido traer un tema que, bueno, evidentemente nosotros como intentamos traerlo informativo siempre acá en la Casa del Rock, hubo un caso que llamó muchísimo la atención, obviamente en todos los medios de comunicación, en todos los medios nacionales, y tuvo que ver con lo que pasó en Villa Crespo, ¿no? Que fue este asesinato que conmocionó a gran parte del país. Sucedió en Buenos Aires, una familia que aparece en su departamento asesinados, ¿no? Esto lo descubre la empleada, y con el paso del tiempo de los días se empiezan a conocer datos cada vez más profundos de este suceso. Exacto. Y apuntan directamente a la madre, ¿no? Y a la madre de la familia, que empezaron a circular estas cuestiones de que había un desequilibrio mental, un desequilibrio psicológico, y que eso derivó en el asesinato. Pero lo interesante de esto en realidad es cómo se tomó el tema y sobre todo cómo los profesionales de la salud abordaron esta situación. Contame, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo percibiste esto vos? ¿Qué pasó? Hoy para mí fue horroroso, pero lo que para mí estuvo mal no es, a ver, no digo con esto que el caso ya estaba bien, el caso es terrible, pero lo horroroso fue el abordaje que hicieron los profesionales de la salud y sobre todo los profesionales de la salud mental alrededor de esto. Cuando el caso sale a la luz, al principio sale con un montón de blancos porque se iba dando la información a medida que se iban conociendo más datos. Y un fenómeno que apareció fue la salida de muchos psicólogos y muchos psiquiatras que desde los conocimientos de la teoría iban intentando llenar esos blancos, elucubrando cosas de una manera que resultó muy morbosa. Llegaron al punto de que aparecieron 2 psiquiatras que entre ellos, y esto en redes sociales encima, ¿no? Entre ellos se pusieron a conversar armando un reel contando cuáles creían ellos, que eran las voces que esta mujer pudo haber escuchado, las cosas que este marido pudo haber hecho mal para que el caso de esta mujer llegara a este nivel y las cosas que los hijos le podrían haber dicho a la madre en el momento en que entendían que ella los iba a matar. Es un nivel de morbo que no está bien en general, pero viniendo de la mano de profesionales de la salud, ya es demasiado. Es más grave, ¿no? Todavía. Sí, Bruno, me parece que si nosotros como profesionales de la salud en general y de la salud mental en particular no tenemos la capacidad para discernir cuál es el límite hasta donde vos podés abrir la boca y a dónde llega el límite en el que tenés que guardar silencio, si nosotros no somos capaces de entender qué es cuidar, qué es preservar una intimidad, estamos al horno, porque no se lo vamos a poder enseñar a nuestros pacientes ni los vamos a poder cuidar a ellos. Totalmente. Entonces, fue de terror. Lo que pasó con el caso fue de terror, pero lo que estuvo realmente muy mal fue lo que hicieron los colegas míos, a la hora de abordar la noticia.
Ahora, Cari, ¿qué pasa con esto? Mira, yo lo voy a traer justamente porque nosotros también lo hacemos desde acá, que es esto, ¿no? Abrir un espacio para poder empezar a hablar de salud mental. ¿Cómo hacemos ante tal bombardeo justamente que se ha encontrado para mí, ¿no? Se ha encontrado un nicho en lo que tiene que ver con la salud mental, entonces muchos deciden como bajar sus conocimientos, sobre todo en las redes sociales, en este caso vos lo ves, ¿no? Decís, che, sucedió este caso y de repente salieron todos los profesionales, sean psicólogos, psiquiatras, a dar su punto de vista con algo que ni siquiera Sí. los propios investigadores todavía podían dilucidar qué es lo que había pasado, ¿no? Pero parecía ser que los psicólogos y psiquiatras ya tenían su opinión o su veredicto. ¿Cómo nos cuidamos nosotros, los que estamos afuera, los que no podemos conocer justamente cómo piensa un psicólogo, cómo piensa un psiquiatra? ¿Cómo podemos discernir si la información está bien, si está mal, si yo me quedo con esa info, con esa data? ¿Cómo podemos filtrar un poco esa información? A ver, me parece que para empezar hay que aclarar esto. Me parece que una cosa, Bruno, es que yo salga a compartir información teórica que tengo Sí. y que yo salga a hablar de las generalidades de los temas, que yo salga en una red social, en un programa radial y que hablemos de qué es la neurosis, qué es la psicosis, qué es la depresión, y que yo te doy información que es teórica, que de último, ¿sabes qué? Si quiero te digo, ¿sabes qué? ¿Quieres saber un poco más de depresión? Busca el libro La depresión de Hugo Bleichmar, séntate y léelo, vas a conocer un montón. Otra cosa es cuando yo salgo a hablar de la intimidad de las personas que pasan por mi consultorio, de sus historias clínicas, o empiezo a opinar sobre la intimidad de personas, de casos que veo en otros lugares. Eso ya deja de ser información para ser morbo. Eso por un lado, que esto es lo que yo creo que ha pasado con el caso de Villa Crespo. Inclusive hasta el mismo psiquiatra de la mujer salió a contar particularidades de la historia clínica de su paciente, lo cual es una absoluta violación al secreto profesional. Ahora, si lo que vos querés es poder discernir de lo que escuchás qué es lo que es real y qué es chamullo, y va a ser un poco complicado. Yo lo que siempre les sugiero es, si lo que vos estás buscando es conocer un poco más sobre vos, sobre qué es lo que te pasa, por qué te pasa lo que te pasa, esto que estás sintiendo, qué es, a qué responde, saca un turno, anda a un consultorio, en la intimidad de la sesión, háblalo con un profesional, dale el tiempo de que el profesional te conozca y conozca tu historia para poder contextualizar lo que vos estás preguntando y te pueda dar una respuesta que sea acorde a tu realidad. Claro. Lo que yo creo es que hoy estamos viviendo una era en donde la información se está usando al servicio de captar likes. Claro. Entonces, todos hablamos de todo porque lo que nos interesa es ser mirados, lo que nos interesa es ser consumidos como productos. Lo que nos interesa es generar comunidades que consuman productos que nosotros ofrecemos o los servicios que nosotros ofrecemos. Y además, para generar eso vos tenés 7 segundos para captar la atención del otro. Y en 7 segundos no hay chance de que yo te pueda decir algo científicamente demasiado acertado. Te tengo que decir cualquier gilada que a vos te sirva, que te atrape la atención para que te quieras quedar y escucharme. Entonces, el riesgo es que hay poco rigor científico en redes sociales. Ahora, con este caso particular, ¿no? Volviendo un poco a lo que sucedió, yo te pregunto, esto, a ver, porque conocimos lo que conocimos porque se empezó a difundir, ¿no? Porque empezamos a conocer lo que pasa con una persona que atraviesa un cuadro como la que atravesaba esta persona, a medida que se empezó a conocer, que se encontraron blister de medicación psiquiátrica, etcétera, etcétera. Si uno lo puede trasladar a lo que puede llegar a suceder en su barrio, en su comunidad, estos casos suceden, se dan, digamos, porque se conoce y trasciende, ¿por qué? Por la brutalidad de lo que pasó, pero se dan este tipo de cosas sin que haya una muerte, pero sí agresiones, sí estos brotes, estas cuestiones pueden llegar a suceder en una persona que quizás desde afuera, como todos dicen, no, parecía una familia normal, parecía una persona buena, ¿no? Como siempre sucede cuando se hablan estos casos. ¿Puede pasar esto dentro de la comunidad? Digamos, ¿uno lo puede identificar eso? Sí, todo el tiempo, Bruno. Más en épocas como estas, en donde
la situación socioeconómica de nuestro país está tan compleja como está hoy en día. La cantidad de personas que en estos momentos a vos y a mí nos deben estar escuchando y se han levantado hoy porque a lo mejor tenían que mandar los chicos al colegio, pero si les hubiéramos dado la posibilidad de elegir, capaz que no querían ni salir de la cama porque no tienen ganas de estar despiertos de la tristeza que tienen o de la depresión que tienen. Ni hablemos la cantidad de personas que salen a la calle y van caminando sin poder levantar la vista porque están en un estado constante de ansiedad desbordante, entonces no soportan el ruido, no soportan la gente, no soportan los roces. Brotes psicóticos como el que se pudo ver en este caso en particular, sí estamos teniendo un montón. Tiene que ver con que las personas cada día estamos teniendo menos recursos psíquicos para resistir la realidad. Cada día estamos teniendo menos capacidad de tolerancia al otro, al dolor, a la angustia, a los tiempos, a la frustración. Entonces cada vez nos desbordamos con más facilidad y más seguido. Hay personas que tienen una fragilidad psíquica que hace que esos mismos desbordes, que a lo mejor a vos te pueden llegar a agarrar, no sé, por el lado de que te reenojas y hoy te reputeas con tu jefe y se dicen de todo, un montón de cosas de las que a lo mejor después se arrepienten, pero después te volvés a tu casa, dormís, te tranquilizaste, mañana volvés, te sentás y hablaste bien. A mí me puede agarrar por el lado de que me agarra un pico de gastritis terrible, estoy todo el día de mal humor porque me arde todo, pero porque tenemos recursos psíquicos para decir, che, lo que me está pasando es un problema mío, ya le voy a encontrar la vuelta, tené paciencia, Cari, ya va a pasar. Hay otras personas que no pueden hacer esto, entonces se desbordan, se agarran a las piñas, empiezan a escuchar voces, empiezan a sentir que las personas dicen cosas que son en contra de ellos, empiezan a sentir que las cosas que pasan afuera en el mundo les pasan solamente a ellos, y eso va generando un debilitamiento cada vez más grande que hace que en algún momento pasen al acto y terminen o agarrándose las piñas por cualquier cosa, o matando personas, o agarrando sus cosas. La semana pasada, no la anterior, acá en Córdoba, también tuvimos un caso así de una mujer que se fue, desapareció, dejó a sus 3 hijos encerrados en un cuarto de hotel porque no pudo aguantar más el estar criándolos y no pudiendo llegar a fin de mes. Y los dejó abandonados en un cuarto de hotel, Bruno. Esto está pasando y está pasando mucho más seguido de lo que sabemos. Pasa que yo creo que desde la llegada, ¿no?, de Internet ha pasado que Google es el gran vademecum, ¿no? Ni hablar. Todos averiguamos nuestras enfermedades, nuestras cosas, pasa por Google. Ahora es más complejo, ¿no? La salud mental, ya lo hablamos la columna pasada con respecto a la interrupción. A la inteligencia artificial. Exactamente, la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Qué sucede ahora con esto, no? Porque en las redes sociales vemos un montón, ¿no? Veo desde un rolón pasando por infinidad de psicólogos que, ya sea en las redes sociales, en un programa de radio, en un programa de televisión, en un lado, hablan de la salud mental y uno está en la constante búsqueda y se encuentra primero con un profesional que dice una cosa, después se encuentra con otro profesional que ve en las redes y dice otra cosa, después ve otro y así sucesivamente, sin que tome la acción de justamente decir, no, bueno, pará, me busco un psicólogo, lo consulto con él, lo corroboro con él. ¿Qué pasa con esas personas que ingresan en ese circuito de, bueno, a ver, lo escucho a Rolón, a ver, no, lo escucho a este psico que me dice cosas copadas en redes, no, a ver, consumo este? ¿Qué pasa con esa persona que está con esa complicación en su salud mental, pero que, bueno, infoxicado, ¿no? Podemos decir, ¿no? De tanta información. Totalmente. Con respecto a la salud mental. ¿Cómo puede salir de ese circuito? Más allá que me digas, che, no, y bueno, andá y saca un turno con un psicólogo, con un psiquiatra. Sí, es difícil generalizar. Yo creo que hoy hay demasiada información y la sobreinformación puede ser tan tóxica como la falta de información. Claro. Creo que lo que hoy está pasando es que a nosotros, los profesionales de la salud mental, se nos está dando espacios al aire para que podamos poner temas de salud mental sobre la mesa, es espectacular. Yo creo que esto de que podamos aparecer en radios, que podamos aparecer en podcasts, que podamos aparecer en distintos lugares, es espectacular. Hace falta, Bruno, porque
creo que también hay una cuestión curativa en esto de que vos y yo nos pongamos a conversar sobre qué es la ansiedad y qué es, por ejemplo, el pánico, para que podamos diferenciar una crisis de ansiedad de un ataque de pánico, y algún oyente que está escuchando de repente dice, uy, che, pará, claro. Eso es lo que me pasa a mí, y en ese entender generar un alivio. Está buenísimo, inclusive decir, chicos, miren, afuera la cosa en la calle está horrible. Si te estás sintiendo que no tenés ganas de levantarte, que te está costando abrir los ojos y no te dan ganas de salir de la cama, sabe que contextualmente tiene mucho sentido, y más de uno al escuchar eso siente mucho alivio y dice, chao, listo, no es que me estoy volviendo loco, Claro. me está pasando algo que es normal que pase. Entonces, hablar de salud mental está bien. Va de vuelta. La vuelta de rosca de lo que vos escuchás es que en lugar de tomarlo por incuestionable, lo lleves a un consultorio privado con un profesional con el que vos te sentás, te mira a vos, te escucha a vos, te conoce a vos, y en base a todo eso te dice si lo que vos traes aplica o no, o si lo que te está pasando es otra cosa. Claro. Claro. La clave es que lo que escuchaste en general después lo lleves a lo personal, pero de la mano de alguien que estudió y se formó para eso. Ahí entramos en otro terreno que también es complejo. Hoy tenemos mucha gente metiendo la mano en la salud mental que no es profesional de la salud mental. Eso quería, yo sé que merece un capítulo aparte, ¿no? Poder hablar de eso, pero ¿cómo podemos? Porque, bueno, en esta vulnerabilidad, ¿no?, en que se encuentra la persona que está buscando justamente algún tipo de respuesta, lo busca en las redes, lo busca en Google, lo busca en un montón de lugares, se encuentra de repente con estos especie de gurúes también, ¿no?, de la vida plena, de vive, ríe, juega y ama, ¿no?, de estas frases, tantas frases que te brindan. ¿Cómo podemos escapar de esas garras, de esas personas que lógicamente aprovechan y lo único que buscan es, como decís vos, más vistas, más clics, más me gusta, más visualizaciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos escapar a aquella persona que es vulnerable ante esa situación? Creo que lo primero y principal es estudiando. Nada va a generar más criterio que el sentarse a estudiar, y no es complejo. Ponete a averiguar qué es un coach ontológico y de qué se trata el coaching ontológico, qué es un psicólogo, de qué se trata ser psicólogo, qué es un psiquiatra, cuáles son las funciones y las responsabilidades de un psiquiatra, y en base a eso podés discernir qué es lo que vos estás buscando. Si lo que vos necesitas es ayuda para tu empresa, ayuda para ejercer mejor tu profesión, anda a un coach. Si lo que a vos te está pasando es que estás sintiendo emociones que no sabes de dónde vienen ni a qué responden, y es un montón que las venís sintiendo, y te das cuenta de que hace rato que te vienen atravesando en tu vida, entonces te complejizan las relaciones, te complejizan sostener el día a día, te complejizan la maternidad, la paternidad, te complejizan el poder avanzar en tu proyecto personal de vida. Tenés que ir a un psicólogo. Claro. Eso no quita que si vos, haciendo terapia, querés probar distintos recursos que te den más información en menos tiempo para avanzar mejor en la terapia, podés ir a hacer una biodecodificación, podés ir a hacer una consulta con un constelador sistémico o familiar, podés ir a hacerte abrir los registros akáshicos. No te van a dar información que te sirva para el aquí y ahora, probablemente no te van a dar información a la que vos no puedas arribar en terapia, pero es información que vos la vas a poder ir digiriendo cuidada por un terapeuta. Claro. Es necesario tener esa base, ¿no?, que permite... La contención, el cuidado, claro. el alguien que porque te conoce lo suficiente te va sabiendo decir, te va ayudando a dosificar la información para que vos puedas ir digiriéndola, sacarle provecho. Pero, a ver, y de última, ¿sabes qué? Es tan sencillo como esto. ¿Vos tenés dudas sobre qué sería lo mejor para vos? Saca una consulta, séntate, habla con un profesional. Yo lo he hecho un montón de veces. Personas que sacan turnos conmigo y me dicen, mira, me está pasando esto, pero quiero ir a un coach. Bueno, sí, si querés, anda a un coach. Yo lo que te sugiero es que hagas esto y esto y esto, lo podés acompañar con esto y esto y esto. Se arma un plan de trabajo y te vas y haces ese plan de trabajo. Te garantizás que te metas en... que sabes qué es lo que está bueno elegir para que vos seas cuidada en el proceso. Porque en el fondo se trata de eso, de que sean cuidados.
Totalmente. Eso fue lo que a mí me hizo ruido de cómo se abordó el tema de la familia de Villa Crespo, ¿no? Empezar a encontrarme con colegas que han perdido la capacidad de cuidado por un like, por una comunidad. No está bueno. Estamos conversando con la licenciada Karina Agüero en nuestra columna de los días martes de, bueno, conversar un poco de psicología, de salud mental y de los cuidados, ¿no? También que tenemos que tener en nuestra salud. Cari, ¿cómo podemos hacer para encontrarte en redes? Cuenta de Instagram, @psicoconcanas, todo junto, y desde la misma cuenta de Instagram tienen el acceso a mi WhatsApp por si necesitan comunicarse conmigo por cualquier cosa. Estoy en Córdoba Capital, el número de teléfono es 3512-238-529. Perfecto, para aquellos que tengan alguna duda, síganla a la Psico porque realmente tira info muy interesante, tira reflexiones y de esas reflexiones quizás también surgen justamente estas preguntas que hoy tratamos en la columna. Cari, gracias por los minutos estos, por conversar justamente de algo tan interesante como tiene que ver con la salud mental y nos estamos encontrando el próximo martes. Dale, te mando un abrazo y que tengan todos una buena semana. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Karina Agüero. Ella es psicóloga, licenciada, donde, bueno, estuvimos justamente tratando esto, algo de lo que a ambos nos hizo ruido y dijimos, che, a ver, ¿qué fue lo que pasó con esto, no? Con este...